En la clase anterior hablamos sobre las medidas y los errores que se cometen al realizarlas, o lo que es lo mismo, de la fiabilidad que tienen esas medidas. Hoy vamos a hablar de cómo se calculan esos errores. La forma de calcular una cota de error es diferente según la medida sea directa o indirecta. Recordamos lo que diferenciaba una de otra. Una medida es directa cuando leemos su valor directamente en el aparato de medida. Una medida es indirecta cuando la calculamos utilizando una fórmula física en la que intervienen magnitudes cuya medida hemos obtenido con anterioridad. Vamos a empezar hablando de medidas directas y dentro de ellas del caso más sencillo, una sola medida. El mejor valor de la medida es directamente el valor que nos da la lectura en la escala del aparato, como no podía ser de otra manera, y el error absoluto será la apreciación o sensibilidad del aparato. Recordamos que la apreciación de un aparato era la mínima medida que ese aparato era capaz de hacer, o lo que es lo mismo, la mínima división de la escala. Si existe algún error sistemático, hay que añadirlo, sumándolo a la apreciación. A veces este error viene indicado en el aparato por el fabricante, sobre todo en algunos aparatos de medida eléctricos. Vamos a ver ahora un ejemplo muy sencillo. Tenemos una regla graduada como la que vemos. Lo primero que hay que hacer siempre que vayamos a realizar una medida es saber la apreciación del aparato que vamos a utilizar. Habitualmente, y lo veremos cuando utilicemos otros aparatos más sofisticados, este valor aparece indicado en el propio aparato. En este caso, al ser un aparato de medida tan simple, tenemos que mirarlo en la escala. Los números nos indican los centímetros y entre cada dos números hay 9 marcas, o sea, 10 divisiones. Entonces la separación entre esas marcas es de 1 centímetro dividido entre 10, o lo que es lo mismo, 1 milímetro. Luego la apreciación de este aparato es 1 milímetro. Colocamos correctamente la pieza que vamos a medir, haciendo coincidir uno de los extremos con la marca 0 de la regla, y hacemos la lectura. Puede ser que lo primero que se nos ocurra al leer esta medida sea intentar ser lo más preciso, entre comillas, posible. El extremo de la pieza está entre las marcas de 2,7 y 2,8 centímetros, es decir, entre 27 y 28 milímetros. Dependiendo de quién la lea, podríamos tener medidas diferentes. ¿Es esto posible? ¿Un buen aparato de medida puede proporcionar dos medidas diferentes en la misma situación? La respuesta a esto es que sí, pero con puntualizaciones. Por ejemplo, un operario podría leer 27,6 milímetros, otro podría leer 27,7, incluso podría haber alguno con mejor vista, o que pensara que tenía mejor vista, y que leyera 27,75 milímetros. Todas estas lecturas son absolutamente erróneas. Desde luego, si el operario es capaz de distinguir a ojo 0,05 milímetros porque tiene una vista magnífica, es un poco inútil que utilice la regla. Directamente podría mirar la pieza y dar el valor de la medida. Nunca se puede leer como medida algo que no aparece en la escala del aparato, porque en ese caso nos estaríamos inventando la medida. La lectura correcta sería 27 o 28 milímetros. Esa lectura dependerá de quién la realiza y cualquiera de las dos sería válida. La de 27 más menos 1 o la de 28 más menos 1. Ambas medidas están dentro del rango establecido por la precisión del aparato. A la vista de la ampliación, parece que la lectura debería ser la de 28 más menos 1, pero insisto en que cualquiera de las dos sería válida. Por eso decía al principio que era posible que un aparato diera dos lecturas diferentes para una misma medida. Veamos ahora qué ocurre cuando realizamos varias medidas. En este caso, el valor que tomamos como medida, lo que hemos llamado mejor valor, será la media aritmética de las medidas realizadas. Y el error absoluto, si no hay errores sistemáticos asociados al aparato, se obtendrá o bien de la apreciación o bien realizando cálculos estadísticos. Vamos a recordar o a definir nuevamente una serie de conceptos.
la apreciación, de la que ya hemos hablado y que vamos a designar con la letra S mayúscula, el número de medidas que hacemos, que vamos a designar por la letra N mayúscula, y la media aritmética calculada como se calcula habitualmente y que vemos en esa fórmula. También definimos la desviación D mayúscula, que es la diferencia entre el valor máximo de la medida y el valor mínimo de la medida. Y la dispersión T mayúscula, que expresaremos en tanto por ciento y que calculamos como el cociente entre la desviación y la media. Fijaros en la analogía que tiene con el error relativo, es una especie de desviación relativa. Para el cálculo del error en estas circunstancias de varias medidas con dispersión, lo primero que hacemos es fijarnos en el valor de la desviación y distinguimos dos casos. El caso en que la desviación es pequeña y decimos que es pequeña cuando es igual o menor que la apreciación, y el caso en que la desviación es mayor que la apreciación. El número mínimo de medidas que hacemos es 3, ya que hacer 2 no tendría ningún sentido. No podemos saber cuál de las dos medidas es la buena si nos salen dos medidas muy diferentes. En todos los casos que vamos a estudiar, la medida siempre la calculamos igual, o lo que es lo mismo, el mejor valor de la medida siempre lo calculamos igual, con la media aritmética. En el primer caso de desviación pequeña, desviación menor o igual que la apreciación, tomamos como error absoluto el valor de la apreciación. Cuando después de hacer las tres medidas la desviación es mayor que la apreciación, nos fijamos en el valor de la dispersión T y procedemos según este valor se encuentre dentro de determinados rangos. Si la dispersión es muy pequeña, menor o igual del 2%, volvemos a tomar como error el valor de la apreciación, pero si la dispersión pasa al siguiente rango, entre el 2 y el 8%, entonces estamos obligados a realizar tres nuevas medidas y a repetir todos los cálculos. Si se siguen dando las condiciones de partida, es decir, si después de tener en cuenta las tres nuevas medidas la dispersión se mantiene en ese rango entre el 2 y el 8%, el error absoluto se elegirá entre el mayor valor de la apreciación o la cuarta parte de la desviación. Si por el contrario, al hacer el nuevo cálculo de la dispersión nos pasamos al siguiente rango, entre el 8 y el 15%, estamos obligados a realizar 9 medidas más y llegar hasta las 15. Hay que rehacer nuevamente el cálculo de la dispersión. Si esta dispersión se mantiene en el rango, no será necesario realizar más medidas. Si por el contrario la dispersión es mayor del 15%, habrá que hacer un mínimo de 50 medidas. En cualquiera de los casos anteriores, el error se calcula con la desviación típica utilizando la fórmula habitual. Vamos a tratar de entender estos casos con unos ejemplos. Realizamos tres medidas con un aparato de apreciación 001, es decir, S igual 001, y obtenemos los siguientes resultados. Primera medida 6,43, segunda 6,42, tercera 6,43. Todas ellas las expresamos correctamente colocando como error absoluto el valor de la apreciación del aparato. Obtenemos la medida haciendo la media aritmética. Calculamos ahora la desviación y esa desviación nos da 0,01. Como es menor o igual que la apreciación, en este caso vemos que es igual, nos encontramos en el primer supuesto del cuadro anterior. Tres medidas, desviación menor o igual que la apreciación, y por lo tanto hemos terminado el proceso. El error absoluto es la apreciación, 0,01, y la medida correctamente expresada será la media redondeada a las centésimas, 6,43, más menos la apreciación 0,01 expresado todo en las unidades en que hayamos realizado las medidas. En este siguiente ejemplo vamos a realizar nuevamente tres medidas con un aparato cuya apreciación también es 0,01 y obtenemos los siguientes resultados: 6,43, 6,40, 6,45. Expresamos todas correctamente con la apreciación como error absoluto, como corresponde a medidas únicas y directas, y obtenemos la medida como el mejor valor calculando la media aritmética.
nos da eso, calculamos la desviación, nos da 0,05 y como esa desviación es mayor que la apreciación, nos encontramos en el segundo supuesto de la primera columna del cuadro anterior. 3 medidas, desviación mayor que la apreciación y por lo tanto estamos obligados a calcular la dispersión. Obtenemos para t un valor del 0,78%, que al ser menor del 2% nos lleva a considerar que el número de medidas es el adecuado y que el error es la apreciación del aparato 001. La medida correctamente expresada será la media redondeada a las centésimas, como nos indica el error, y ese será el resultado, 6,43 más menos 001 en milímetros, que son las unidades en las que estamos realizando todas las medidas. Vamos a ver el tercer ejemplo, en el que ahora utilizamos un aparato cuya apreciación es 0,1. Obtenemos las siguientes medidas, 4,5, 4,4, 4,7, nuevamente expresadas correctamente con la apreciación como error absoluto. Hacemos la media y obtenemos la medida. Calculamos la desviación y nos da 0,3. Como esa desviación es mayor que la apreciación, nos encontramos dentro del segundo supuesto de la primera columna del cuadro anterior. 3 medidas, desviación mayor que la apreciación y por lo tanto vamos a calcular la dispersión. Estamos obligados a ello. Obtenemos un valor del 6,6%, lo que nos sitúa en el tercer caso de la segunda columna, y esto nos obliga a ampliar el número de medidas. Realizamos otras 3 medidas y obtenemos esos valores, 4,6, 4,4, 4,5, nuevamente expresadas correctamente, y calculamos ahora la media de las 6 medidas, y nuevamente la dispersión. Como la dispersión sigue manteniéndose en los límites establecidos para este supuesto, estamos entre el 2 y el 8%, no es necesario hacer más medidas. El error será el mayor valor entre la apreciación, 0,1, y la cuarta parte de la dispersión, que como veis da 0,08. En este caso, la apreciación es mayor y este será el error, quedando la medida, como veis ahí, redondeando la media a las décimas, que es lo que nos indica el error. Medida igual, 4,5 más menos 0,1 milímetros. Si nos encontrásemos en situaciones de dispersiones mayores del 8%, habría que repetir el proceso anterior aumentando el número de medidas y aplicando la fórmula de la desviación, e interpretando el error absoluto como el intervalo dentro del cual se va a encontrar con cierto grado de seguridad nuestra medida. Teniendo en cuenta que al ser ya un número de medidas suficiente, la distribución de esas medidas se puede considerar una distribución normal en la que los límites establecidos por el error van a depender de si tomamos como error sigma, 2 sigma o 3 sigma, pudiendo asegurar que la medida estará dentro del intervalo elegido con esos porcentajes que indicamos ahí. Vamos a ver ahora cómo se propaga el error cuando lo que hacemos es utilizar unas medidas realizadas directamente para calcular otra utilizando alguna relación matemática. Es lo que hemos llamado cálculo de error en medidas indirectas. De alguna forma hemos sido capaces de obtener la medida de diferentes variables y queremos calcular el error de una magnitud obtenida a partir de ellas. Por ejemplo, medimos el largo y el ancho de una habitación y queremos calcular su superficie. Los errores de las medidas del largo y el ancho los conocemos porque hemos sido capaces de calcularlos al ser medidas directas, y lo que queremos es saber el error asociado a la superficie que calculamos multiplicando las dos medidas anteriores. La fórmula general que vamos a aplicar dice que el error absoluto de una medida obtenida a partir de una función determinada que depende de varias variables, de varias medidas en definitiva, es la suma de los productos del valor absoluto de las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables por el error asociado
a esa variable, a esa medida. Hay otra forma de calcularlo en la que se sustituyen los valores absolutos por cuadrados y se calcula la raíz cuadrada. Los resultados son bastante similares y lo único que se consigue es una mayor elegancia matemática por no manejar los valores absolutos. Nosotros utilizaremos la primera fórmula. Vamos a aplicar la fórmula en el caso más sencillo, que es el cálculo del error de una magnitud que obtenemos como suma o resta de otras que ya hemos medido y de las que conocemos el error cometido en esas medidas. Por ejemplo, disponemos únicamente de un flexómetro de 2 metros y queremos saber la longitud de una cuerda que mide más de esos 2 metros. Estamos obligados a medir varias veces y luego a sumar los resultados. O, por ejemplo, queremos saber la diferencia entre dos medidas a partir de conocerlas de alguna forma y, por supuesto, el error de esa diferencia. Os recuerdo que una derivada parcial es tan sencilla de hacer como lo puede ser una derivada normal de las que estáis acostumbrados a manejar. La diferencia está en considerar que las variables con respecto a las que no se deriva se comportan como constantes. Veis que la función que vamos a manejar está ahí escrita y igual x1 más x2 menos x3. Como he dicho antes, y puede ser una medida que obtengo como suma de la medida x1 más la medida x2 menos la medida x3. Hacemos la derivada parcial respecto a x1 considerando que las otras dos variables son constantes. La derivada será entonces 1 más 0 menos 0 y su valor absoluto será 1. Derivamos ahora respecto a x2, considerando nuevamente que x1 y x3 son constantes. La derivada será entonces 0 más 1 menos 0 y su valor absoluto será 1. Si derivamos respecto a x3, obtendremos eso que veis ahí, la derivada será 0 más 0 menos 1 y su valor absoluto será 1. Si ahora multiplicamos cada derivada parcial por el error absoluto asociado a cada una de las magnitudes, que como recordaréis representamos con delta, obtendremos esta expresión que puede resumirse como el error absoluto de una suma o diferencia es igual a la suma de los errores absolutos de cada medida. El siguiente caso que vamos a ver es el de una magnitud que se obtiene como producto de una constante por otra magnitud que ya he medido. Por ejemplo, medimos el diámetro de una circunferencia y queremos conocer su radio para luego calcular su longitud y el error asociado. Como antes, hacemos la derivada parcial respecto a la variable, en este caso solo hay una, es la variable x, y nos da a. Su valor absoluto también será A en este caso. El error absoluto será entonces el producto de A por el error absoluto de la variable x. Y si escribimos el error relativo, vemos que coincide. El error absoluto del producto por una constante es entonces el producto de la constante por el error absoluto de la medida. Los errores relativos son iguales e independientes de la constante. ¿Qué ocurre cuando lo que queremos es obtener una magnitud como producto de otras dos? Por ejemplo, si queremos la superficie de un local después de medir sus dimensiones. Procedemos como en los casos anteriores. Hacemos la derivada parcial respecto a x1 considerando que x2 es constante. La derivada será entonces x2. Derivamos ahora respecto a x2 considerando que x1 es constante. La derivada será entonces x1. El error absoluto se obtiene, como hemos dicho, multiplicando cada derivada parcial por el error asociado a la variable respecto a la que hemos derivado. Y nos queda eso que veis ahí. El error absoluto pues es x2 delta x1 más x1 delta de x2. ¿Qué ocurre cuando lo que queremos es obtener una magnitud como cociente de otras dos? Por ejemplo, si queremos calcular una velocidad media conociendo el espacio recorrido y el tiempo empleado. Volvemos a hacer lo mismo de antes. Derivamos respecto a x1 considerando que la otra variable x2 es constante. La derivada será entonces 1 partido por x2. Derivamos ahora respecto a x2 considerando que x1 es constante. La derivada será x1 partido por x2 al cuadrado. El error absoluto se obtiene, como hemos dicho, multiplicando cada derivada parcial por el error asociado a la variable respecto a la que hemos derivado. Y nos quedará esa expresión que veis ahí, que puede resultar más o menos complicada, pero que es la que es.
Vamos a calcular ahora los errores relativos asociados al producto y el cociente. Fijaros, vamos a empezar por el producto. Ahí veis la expresión del error absoluto del producto que ya hemos calculado antes. Lo que hacemos es dividir el error absoluto por la medida. ¿Lo veis? Hacemos esa división, simplificando, nos queda eso que veis ahí, eso que tenemos. Es decir, el error relativo de un producto es igual a la suma de los errores relativos de las medidas. Vamos a calcular el error relativo del cociente. Ahí tenéis la expresión del error absoluto de ese cociente. Si dividimos el error absoluto por la medida, lo tenemos ahí, veis que lo que nos queda es que el error relativo del cociente es la suma de los errores relativos de las medidas. ¿Qué pasa entonces? Que son iguales, fijaros. Nos da igual multiplicar que dividir. El error relativo de un producto o cociente es igual a la suma de los errores relativos de las medidas. Vamos a ver qué pasa en el caso de que la medida que hemos realizado haya que elevarla a una potencia para calcular el valor de la medida de una nueva magnitud. Por ejemplo, determinar el volumen de una esfera y el error asociado habiendo medido su radio. Hacemos la derivada parcial respecto a la primera variable, en este caso respecto a la única, y nos da ese resultado. El error absoluto será entonces ese de ahí, y el relativo ese de ahí, delta de y partido por y igual a delta de x partido por x. Como complemento a la forma de calcular estos errores, mencionamos la utilización de los logaritmos neperianos y de sus derivadas, y lo vamos a aplicar a la función exponencial, esa que tenéis ahí. En este caso, es mucho más sencillo utilizar estos propiedades de los logaritmos que la fórmula de derivadas parciales, y al final se llega al mismo resultado. Lo que hacemos es tomar logaritmos neperianos a ambos lados de la igualdad, o sea, de la función y de las variables, y aplicamos las propiedades de los logaritmos y con eso conseguimos bajar el exponente. Si ahora derivamos, recordando que la derivada del logaritmo neperiano de una función es la derivada de la función dividida por la función sin derivar, y asimilamos las diferenciales a errores absolutos, obtenemos el error relativo. ¿Veis? Que en principio es ligeramente menos complicado que utilizar la fórmula de las derivadas parciales. Podemos hacer lo mismo para una función potencial exponencial. Tomamos logaritmos neperianos, derivamos y obtenemos el error relativo. Igualmente podríamos obtener el absoluto sin más que multiplicar por la función. Insisto en que esto es conveniente conocerlo por si en algún momento tenemos que utilizarlo, pero que se sale un poco de lo que vamos a ver en estas prácticas, donde nos bastará con saber calcular errores asociados a sumas, restas, producto por una constante, producto de variables y funciones potenciales. Y para terminar la clase vamos a ver algunos ejemplos de redondeo, tanto de errores como de medidas. Suponemos que hemos calculado unos errores y que hemos obtenido esos resultados. En este caso vemos que la cifra de mayor peso es diferente de 1 en ambos casos. Esto nos obliga a redondear el error a una sola cifra significativa. Vamos a mirar las cifras del error 1. Pues nada. ¿Cuál es la primera cifra significativa? Un 3. Miramos la segunda cifra significativa, que es un 7, y redondeamos el 3 a un 4. El error 1 quedará entonces 004. ¿Veis? Muy bien. ¿Qué pasa con el error 2? Exactamente lo mismo. La primera cifra significativa es un 3, no es un 1, quiere decir que me quedo solo con una cifra. Miro la segunda, es un 1 y quiere decir que el redondeo me deja el 3. Y el error será 003. ¿De acuerdo? Muy sencillo redondear errores cuando la cifra más significativa no es un 1. Vamos a ver ahora cómo se redondearía esa medida, la medida 1, a partir del error 1 que ya he calculado antes. Bueno, ¿cuál es la última cifra significativa de la medida 1? Para eso me tengo que fijar en el error.
la cifra significativa del error, la única que tiene, está en las centésimas. Bueno, pues mi última cifra significativa en la medida debe de ser las centésimas. Miro la primera cifra no significativa, en este caso es un 2, y redondeo. Dejo el 7. Mi medida será entonces 607. Y la expresión correcta de la medida 1 será 607 más menos 004 unidades SI. Otro ejemplo, vamos a hacerlo ahora con el error 2. Recordáis 003 y la medida 2 ahora es 60774. Muy bien. Me fijo en la cifra más significativa del error para ver cuál es la última cifra significativa de la medida. Como está en las centésimas, busco las centésimas de mi medida, que es el primer 7, busco la primera cifra no significativa, que es un 7, y redondeo a un 8. Mi medida será entonces 608 y la expresión correcta de la medida será 608 más menos 003 unidades SI. Vamos a ver un ejemplo de redondeo de errores en el cual la primera cifra significativa es un 1, la cifra de mayor peso. Eso significa que tengo que quedarme con dos cifras. La segunda cifra significativa en este caso es un 7, ¿vale? La tercera cifra significativa es un 2. Quiere decir que el 7 lo dejo como está y mi error será 0017. ¿Vale? ¿Qué pasa con el error 4? Bueno, la segunda cifra significativa es un 2, pero la tercera cifra significativa es un 6. El redondeo me convierte ese 2 en un 3 y mi error será 0013. ¿De acuerdo? ¿Cómo redondeo ahora medidas cuando el error tiene dos cifras significativas? Bueno, veis ahí, error 3, 0017, la medida 3, la que sea. Me fijo en la posición de la última cifra significativa del error, que está en las milésimas. Busco la última cifra significativa de mi medida, que será las milésimas. En este caso es un 0. Miro la primera cifra no significativa, es un 3. Eso quiere decir que al redondear, el 0 permanece como está. Mi medida entonces será 62070 y la expresión correcta de la medida será 62070 más menos 0017. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Otra vez el error tiene dos cifras significativas, 0013. Me fijo en cuál es la última cifra significativa del error, está en las milésimas. Eso significa que la última cifra significativa de mi medida también estará en las milésimas, es un 7. Busco la primera cifra no significativa, es un 5. El redondeo hace que ese 7 se convierta en un 8 y por tanto que mi medida sea 6078 y su expresión correcta será 6078 más menos 0013 unidades SI. Y con esto terminamos la clase de hoy.